Hola, soy Noelia. Toca la campanita para suscribirte a nuestro canal. Antes, mucho antes de que existiera la CIA, la Santa Inquisición ya tenía un máster en torturas. Gran parte de los considerados herejes eran condenados a morir, aunque antes tenían varias sesiones de torturas destinadas a obtener los nombres de sus colaboradores o a fabricar pruebas contra aquellos a los que convenía destruir. Un aviso, este vídeo duele. El nombre de la Santa Inquisición engloba a varias ramas de la Iglesia Católica cuyo principal fin era acabar con la herejía. Se fundó en el sur de Francia, de ahí pasó a Aragón y cuando esta corona se unió a la de Castilla, no había límites que la Inquisición española no pudiera cruzar. En un primer momento, a los herejes se les expulsaba de la Iglesia, excomunión y problema resuelto. Con el tiempo, las cosas pasaron a mayores. Autorizado el uso de la tortura para que los apresados confesasen sus faltas, la bula de Inocencio IV recomendaba a los torturadores mesura, para evitar que la sesión de castigo acabase con el reo muerto. Si se muere el presunto hereje, se quedaban sin la posibilidad de ajusticiar públicamente, y en según qué sitios era todo un acontecimiento que movía a las masas. Incluso ayudaba a controlarlas, a sembrar el miedo, porque tú podías ser el siguiente. Los reyes católicos promovieron la Inquisición en nuestro país y la exportaron a América, creando tribunales de este tipo en México, Perú y Cartagena de Indias. Coordinando todo, el célebre Tomás de Torquemada, que por algo era el confesor de cabecera de los monarcas y el cabeza de lanza para acabar con los falsos conversos que seguían fieles al judaísmo. En el primer auto de fe, una manera fina de referirse a una ejecución, quemaron vivos a 6 individuos. Torquemada redactó un manual que debía seguir todo aquel que persiguiese la herejía mientras acumulaba riquezas procedentes de los bienes confiscados a los presuntos herejes. Tenía fama de cruel y entre sus aficiones más destacadas estaba la de quemar libros de temática no católica. En especial, disfrutaba reduciendo a cenizas libros judíos y árabes. Más allá del papel impreso, las 10.000 personas que murieron en la hoguera durante su mandato, además de las 100.000 que padecieron torturas de todo tipo. Cualquier denuncia se tramitaba en el Tribunal del Santo Oficio, que además promovía la denuncia de toda aquella persona que se considerara sospechosa. Vamos, que tenías la posibilidad de chivarte de ti mismo si sentías algún tipo de culpabilidad y a cambio evitar la pena de muerte. Cualquier detención iba acompañada de la confiscación de bienes, con la excusa de cubrir su manutención mientras durara el proceso. En ocasiones, al reo le esperaban años incomunicado, mientras se resolvía el caso, o bien se ponía en marcha la maquinaria de tortura para conseguir el nombre de los compinches. Empezaban sujetando al preso. Podía emplearse un instrumento conocido como la cigüeña, que inmovilizaba al individuo en cuestión por cuello, manos y tobillos. Aunque pudiera parecer una simple sujeción, el artefacto provocaba calambres insufribles por todo el cuerpo, mientras además la víctima padecía otro tipo de castigos. La sierra no deja nada a la imaginación. Colgado por los pies, este instrumento iba haciendo su trabajo, como queda reflejado en el grabado. La posición permitía que la sangre llegase al cerebro, con lo que se alargaba la agonía. Cuentan los cronistas que en ocasiones la sierra llegaba al ombligo y más arriba. En España se aplicaba con frecuencia a homosexuales, en Alemania a los líderes de los movimientos campesinos rebeldes y en Francia reservaban tan terrible castigo para las mujeres que esperaban un hijo de Satanás. Con las manos atadas a la espalda, el preso era izado con un sistema de poleas y permanecía suspendido en el aire. También podían incluir pesos en sus tobillos para acrecentar el sufrimiento. La peor parte llegaba a liberar las poleas de tal forma que la víctima empezaba a caer hasta que la frenaban, justo antes de tocar el suelo. Así una y otra vez, las que fueran necesarias y hasta que el cuerpo aguante. La garrucha era uno de los métodos preferidos por la Inquisición patria. Los otros dos más usados son el tormento de agua y el potro. El primero también se conocía como cura de agua. Se ata al torturado a una plataforma inclinada con la cabeza más baja que los pies y se va vertiendo este líquido, agua, sobre su cara tras haber introducido previamente un trapo en la boca.
La CIA sigue aplicando esta técnica, de hecho entrena a sus activos para poder aguantarla en caso de resultar capturados por el enemigo. ¿Y qué decir del potro? Tumbado sobre una superficie plana, con pies y manos atados y conectados a un torno que, al girar, tiraba de las extremidades en uno y otro sentido. Los torturadores españoles innovaron el método, rodeando el cuerpo del condenado con cuerdas que el verdugo retorcía. Si querían infligir más dolor, mojaban estas cuerdas y, como el esparto encoge al mojarse, pues las heridas se hacían más y más profundas. La cuna de Judas aplica a la perfección el dicho de que una imagen vale más que 1000 palabras. Se izaba a la víctima y se la dejaba caer sobre la pirámide puntiaguda. Algunos historiadores descartan que la Inquisición lo utilizara en nuestro país. El apóstol que traicionó a Jesús fue el elegido para dar nombre al instrumento de tortura. Nuestro siguiente artefacto toma el suyo de un animal. El modus operandi de la tortuga era simple. Ponías al reo sobre una tabla y encima todo el peso que quisieran, hasta conformar esa especie de caparazón que podía acabar con la vida del torturado. La tortura de la cabra requería la presencia del animal. Inmovilizado el reo, los verdugos untaban sus pies con sal o grasa y dejaban que la cabra se diera un festín con semejante mezcla. Nadie pretendía matar al preso a cosquillas. Resulta que la lengua del mamífero es tan áspera que el lametazo va, lametazo viene, desgasta la piel. La víctima volvía a su prisión con los pies en carne viva, expuesto a todo tipo de infecciones. En ocasiones usamos la expresión «es la pera» para referirnos a algo que nos gusta, que nos llama la atención. Pues bien, la pera de la Inquisición es justo lo contrario. El instrumento que tienes en pantalla se introducía en una de las cavidades del cuerpo, la boca, la vagina o el ano, y se iba abriendo. El cacharro viene sin instrucciones, por lo que su uso se adaptaba al pecado a castigar. En la boca a predicadores herejes, se introducía en la vagina de mujeres que tenían relaciones con Satanás. El uso anal ya lo dejo a tu imaginación. El sarcófago de la doncella de hierro escondía cientos de pinchos en su interior. Contrariamente a lo que cabría pensar, no ocasiona la muerte, sino que provoca múltiples hemorragias que pueden acabar con la vida de la persona sometida al castigo. Dicen que era poco popular porque no permitía graduar el nivel de dolor que se aplicaba, lo que lo hacía menos distraído para el verdugo. Del concepto de doncella asociado a la virginidad, pasamos al opuesto contrario: las brujas. ¿Creías que nos habíamos olvidado de ellas? Fueron los tribunales civiles los que pusieron a estas mujeres en su punto de mira en nuestro país, lo que contrastaba con cierta benevolencia por parte de los tan temidos inquisidores que no creían que fueran brujas o brujos de verdad. Más bien, estimaban que se trataba de personas ignorantes de las que se estaba aprovechando el mismísimo diablo. Esta interpretación fue cambiando cuando entraron en escena los pactos con Satanás y el Papa Juan XXII equipara herejía y brujería. El Manual para Inquisidores de 1376 distinguía 3 tipos de brujería: las que adoraban al demonio, los que mezclaban churras con merinas y acababan pidiendo a los demonios que mediaran ante Dios, y los que se especializaban en invocaciones al maligno. Las acusaciones eran de lo más variado: provocar la muerte de niños, envenenar a vecinos con sopa de sapos, reuniones nocturnas. El primer método infalible para detectar un compinche del diablo consistía en mirar con atención el ojo izquierdo de la persona de la que se sospechaba, ya que ahí reside la marca del maligno. Como la Iglesia no las tenía todas consigo, ordenó que no se ejecutase ninguna bruja sin el visto bueno del Consejo de la Suprema Inquisición, destituyendo incluso a aquellos inquisidores que optaron por aplicar su propia justicia con la hoguera. Concluimos, por tanto, que la Iglesia española se centró en los herejes y dejó a las brujas en manos de tribunales más terrenales. Puestos a juzgar, en Francia se llevaron a cabo procesos contra animales en los tribunales de la Inquisición. Un historiador detalla el que se desarrolló contra una cerda acusada del asesinato de un bebé. El animal, vestido como un humano, fue sometido a torturas, mutilado y condenado a muerte. Más extraño resulta otro de los ejemplos que ilustran este tipo de juicios: el de otra puerca a la que el tribunal consiguió arrancar una confesión. Me he quedado sin palabras.